pantalla con ustedes. Me confirman, por favor, si la están viendo. Sí, Sandra, estamos viendo tu pantalla. Ok, muchas gracias. Bueno. Guía para elaboración de citas y referencias bibliográficas en APA. Esta guía ya está con las actualizaciones de la 7ª edición, ¿sí? Entonces, en primer lugar, vamos a definir qué es bibliografía, ¿sí? La bibliografía se encarga de la descripción sistematizada de las fuentes de información bibliográfica y comprende aspectos de forma y contenido. Hay que hacer también una diferencia entre lista de referencias bibliográficas y bibliografía, ¿sí? La lista de referencias bibliográficas, como lo vamos a ver más adelante a más profundidad, me va a mencionar todas las fuentes que fueron consultadas y que fueron citadas dentro de un documento, mientras que la bibliografía, además de tenerme en cuenta aquellas fuentes que fueron consultadas y citadas en el documento, también me va a tener en cuenta aquellas fuentes que son consultadas pero que no están citadas dentro del documento. Además, la bibliografía me aporta un orden, método y rigor en el desarrollo de un trabajo intelectual, ¿sí? Esto es bastante importante en el momento de construir el conocimiento científico. La definición de la cita bibliográfica. El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y CONTEC define la cita como la palabra, pasaje, párrafo, proposición o idea que se extraen de la obra de un autor para corroborar, contrastar, ampliar o completar lo expresado. No se cita solamente el texto, se debe citar las tablas, los cuadros, las imágenes, los gráficos, los datos estadísticos, todo aquello que nos va a servir dentro de nuestro trabajo, pero que no es una idea de nosotros. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Recuerden, todo aquello, no solamente se pueden robar las palabras, también se roban otro tipo de formatos. Las motivaciones de la cita según Weintraub. Entonces tenemos en primer lugar rendir un tributo a un pionero en el tema, ¿sí? Porque le estamos dando, estamos respetando los derechos que tiene ese autor sobre esa propiedad intelectual, ¿sí? Y pues adicional a eso le estamos dando, le estamos atribuyendo su autoría. Dar crédito a un trabajo relacionado, identificar metodologías, equipos. Las citas no solo nos van a permitir identificar la parte textual, la parte documental, sino también identificar metodologías, otro tipo de cosas que se llevaron a cabo dentro de un trabajo investigativo. Como antecedente de un tema, nos va a permitir a través de la cita, las referencias, se le va a elaborar los marcos de antecedentes, los marcos teóricos, etcétera. Critica un trabajo previo, apoyar afirmaciones. Como mencionábamos anteriormente, no solamente sirve para apoyar, sino también para refutar, para corroborar, etcétera. Informar al lector sobre futuros trabajos, autenticar datos, rechazar el trabajo o las ideas de otros, otorgar la autoridad de un descubrimiento, ¿sí? Porque no solo se citan los artículos de investigación, las ponencias, las conferencias, también cuando estamos trabajando con documentos como patentes, ¿sí? Producto de una patente, también se deben citar y darle crédito al autor que ha hecho ese descubrimiento y que ha patentado. Bueno, los elementos de la cita bibliográfica en APA. La American Psychological Association, APA, establece que al citar deben incluirse los siguientes elementos, que son los principales: el apellido del autor, el año de la publicación y las páginas, ¿sí?
A su vez, la cita se divide en cita textual o directa, que ya más adelante lo vamos a ir desglosando, la cita no textual o indirecta y la cita de cita. Antes de entrar ya en materia con los tipos de citas, vamos a explicar primero las citas narrativas y las citas entre paréntesis, ¿sí? Que son las que normalmente trabajamos dentro de la escritura de nuestro texto. Entonces tenemos la cita narrativa. Se incluye el autor se incluye en la redacción del párrafo, ¿sí? Generalmente estas citas narrativas se utilizan cuando hacemos citas con énfasis en el autor o con énfasis en el año. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Saramago 2010 expresa, es decir, esta es la forma en que debe ir, primero el apellido del autor, seguido de, y lo citamos, ¿cierto? Traemos a colación palabras como se expresa, identificó, definió, etcétera. En el año 2010, Saramago escribió con relación, ¿sí? Esta es una cita con énfasis en el año, ¿sí? Que se inicia con el año seguido del apellido del autor. Más adelante vamos también a profundizar en esa parte. La cita entre paréntesis, que es una de las que más comúnmente se utiliza, se escribe la idea textual, ¿sí? O el paráfrasis, necesariamente no tiene que ser la idea textual, y luego van los datos del autor, ¿sí? El apellido, el año entre paréntesis, y obviamente pues la página donde fue consultado, donde fue consultada y transcrita esta cita textual. Generalmente pues se utiliza para la cita con énfasis en el contenido y va a aparecer al final como tenemos el ejemplo. Listo. Entonces, para entrar más a identificar los tipos de citas, tenemos la cita textual o directa, ¿sí? Se transcribe el texto palabra por palabra, exacto de un autor o de un documento propio, ¿sí? Porque no solamente se habla de citas atribuidas a otros autores, sino también de autocitas. Recuerden que si nosotros estamos consultando trabajos previos de nosotros, debemos citarlos, ¿sí? Entonces, en este caso estaríamos hablando de una autocita. Este tipo de cita puede ser narrativa o entre paréntesis, como se observa en los siguientes ejemplos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la cita textual corta, que es la que tiene menos de 40 palabras, siempre va a llevar comillas al principio y al final, ¿sí? Como podemos observar acá en el ejemplo. Entonces tenemos, para unos, ser bueno significará ser resignado y paciente, pero otros llamarán bueno a la persona emprendedora original que no se acobarda a la hora de decir lo que piensa, aunque pueda molestar a alguien. Entonces, esto es de Sabater, 1991, página 56. La cita textual larga tiene más de 40 palabras. En este caso nos lleva comillas, ¿sí? Cuando inicia, en el segundo renglón debe llevar una sangría francesa, que son 1.3 centímetros, igual equivale a una tabulación. Lo ideal, ¿cierto?, es utilizar una fuente distinta, un tamaño de fuente distinta para diferenciarlo del resto del texto, ¿sí? En este caso, pues también se puede utilizar la cita narrativa, como es este caso, o la cita entre paréntesis. Cualquiera de las dos se pueden utilizar para tal fin. Si ustedes ven el ejemplo que les puse, en la cita textual corta, pues tenemos una cita textual entre paréntesis, ¿sí? La identificamos porque los datos del autor van a ir al final de la cita, y tenemos una cita textual narrativa porque el autor está siendo mencionado dentro del texto, ¿sí? Y acá tenemos la cita con más de 40 palabras. También hay que tener en cuenta algo, cuando estamos hablando de párrafos, por ejemplo, resumimos o parafraseamos algo, esta página
si son más de, por decir, más de una página, entonces aquí va una P doble, ¿sí? Que indica página de inicio y página final. Y el número de la página con un guión y el otro número de la otra página de donde se extrajo la parte que trabajamos. Necesariamente no pudo haber sido texto, una tabla, fórmulas matemáticas, etc. Los formatos de cita textual directa, entonces, como les mencionaba, tenemos la cita textual con énfasis en el contenido, ¿sí? Siempre va a empezar por el contenido, al final va a ir el autor, el año y la página, lo que llamamos también la cita textual entre paréntesis, ¿sí? La cita textual con énfasis en el autor siempre va a iniciar por el autor, seguido del año y la cita, como aparece en esta parte del ejemplo. Para este caso es una cita textual narrativa. Y la cita textual con énfasis en el año, que se inicia por el año seguido del autor, obviamente se utiliza la palabra para citar, en este caso describe, y va la cita textual. En este caso, pues también es una cita textual narrativa, porque a la final lleva también el número de la página, igual que la cita anterior. La cita no textual o indirecta. La cita no textual o indirecta es un resumen breve o parafraseado de alguna parte o un documento completo, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de citas no textuales o indirectas. Tenemos la cita no textual específica, que solamente hace relación a una parte del texto, ¿sí? Yo cojo y resumo uno o dos párrafos. Generalmente esta cita no textual o específica puede ir como cita textual narrativa, ¿sí? Que va a iniciar por el autor, el año, y vamos a empezar a resumir o a parafrasear el texto del documento de nuestro interés. Y a la final, pues va a llevar el número de la página, ¿sí? Digamos que es una de las más utilizadas cuando estamos elaborando un marco teórico o un estado del arte. La cita no textual general es cuando resumimos un documento completo, ¿sí? El profesor o el docente le dice que necesita que le resuma el libro, entonces usted lo va a resumir. Esta cita no va a llevar número de páginas, ¿sí? Solamente la cita no específica, la más pequeña, ¿sí? Cuando solamente resumimos de tal parte a tal parte, de una página a una página, o solamente una parte del texto. Mientras que la cita textual, no textual general, esa no lleva página porque estamos hablando de un documento completo. También podemos utilizar la cita narrativa, ¿sí? Como se observa, con énfasis en el autor o con énfasis en el año, y también se puede utilizar la cita entre paréntesis. La cita de cita. Cuando mencionamos un autor que ha sido citado por otro autor, ¿sí? Y esto es un error en el que se cae muy habitualmente, y es que vemos la cita y nos parece muy interesante, entonces nos apropiamos de esa cita, pero resulta que nosotros no tenemos acceso a esa fuente principal. Ya es muy diferente si usted se consigue esa fuente primaria, porque recuerden, eso es algo que se me ha olvidado decirles, se citan las fuentes primarias de información. ¿Por qué? Porque son las fuentes que son verificables, que al momento de que el tutor, el docente le pregunte cuáles fueron las fuentes que usted consultó, que están en la lista de referencias bibliográficas, usted pueda mostrarlas, ya sea en formato físico o electrónico, y evidenciar que efectivamente esas fueron las fuentes utilizadas. Entonces, volviendo al tema de la cita de cita, si tenemos la fuente original, podemos trabajarla directamente, y obviamente en la lista de referencias bibliográficas pues va a aparecer ese autor. Pero si nosotros no tenemos el documento original de ese autor, entonces debemos elaborar la cita, que debe llevar la siguiente expresión.
citado por, ¿sí? Al igual que la redacción de las citas textuales y las citas no textuales, las citas de citas también pueden enfatizar en el autor, en el contenido, ¿sí? En el año, es decir, que puede ser una cita narrativa o puede ser una cita entre paréntesis. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Aquí tenemos una cita de cita, ¿sí? Es un documento, es una cita que ha sido citada por William Ospina, ¿sí? Es un fragmento de un poema de Antonio Machado, no tiene fecha, por eso aparece con la expresión, con la abreviatura SF, que significa sin fecha, y noten que aparece la palabra citado por Ospina 2012, ¿sí? Porque esa es la fuente la que yo estoy consultando. Si yo tuviera Machado, pues entonces, si tuviera acceso a ese documento de Machado, pues entonces yo podría citarlo a él directamente y obviar a William Ospina, ¿sí? Pero si tengo esa fuente primaria, de lo contrario, no puedo hacerlo. Bueno, las formas de los autores en las citas. Cuando son dos autores se mencionan ambos, ¿sí? Entonces, tenemos acá en la cita narrativa Ángel y Pérez 2020 y la cita entre paréntesis Ángel y Pérez 2020. Tres o más autores. Cuando estamos hablando de tres o más autores, en la cita narrativa va el primer autor y la abreviatura de tal, que significa y otros, ¿sí? Que escribieron o participaron dentro del documento. Y la cita dentro del paréntesis es igual, lo único que cambia es que va al paréntesis al principio y al final. Hay que tener en cuenta algo muy importante acá. Cuando hacemos las citas, cuando son varios autores y a esos autores los vamos a citar en todo el documento, la primera cita debe mencionar a los autores, ¿sí? A todos los autores. Ya cuando son muchísimos se utilizan las elipsis, creo que se llaman, pues son unos punticos, ¿sí? Que me va a permitir identificar que son muchos más autores, pero ya las otras citas dentro del texto van a ir con la abreviatura, con el primer autor y la abreviatura y tal. Cuando los autores son organizaciones, instituciones, etcétera, y tienen sigla o acrónimo, ¿sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, la primera cita dentro del texto siempre debe ir con el nombre completo de la institución, ¿sí? Seguido de la sigla, en este caso es una sigla, y la fecha de la publicación. Si estamos hablando de la cita entre paréntesis, va dentro del paréntesis, pero en los corchetes va a ir la sigla o el acrónimo seguido del año, ¿sí? Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Recuerden, la primera cita debe ir así. Si el Instituto Colombiano Agropecuario lo vamos a mencionar en el resto del texto, ya en las otras citas no va a ir de esta manera completamente, sino que ahí ya se puede abreviar, porque ya sabemos que es el Instituto Colombiano Agropecuario y ya iría ICA 2018, ¿sí? Sandra. Señora. ¿Me permites? Alirio Mendoza tiene la siguiente pregunta. ¿Mendeley Sí, tiene la opción de cita? No, no la tiene. Mendeley no la tiene. ¿Qué le toca hacer uno en ese caso en Mendeley? Jugar con los campos. Sí, que creo que en la capacitación anterior yo les expliqué cómo podíamos hacer ese tipo de citas. Incluso Mendeley solamente tiene la opción de la cita entre paréntesis, ¿sí? Cita con énfasis en el contenido. Si nosotros queremos hacer una cita narrativa o si queremos hacer una cita con énfasis en el año o en el autor, nos toca jugar con los campos, como les expliqué la vez pasada en la charla anterior, sin destruir ese campo, porque si se destruye el campo se pierde la referencia, pero Mendeley no tiene esa posibilidad. Bueno, entonces continuemos, no sé otros gestores, ¿sí? Yo trabajo Mendeley y Zotero, y con esos dos puedo decir que no tiene esa posibilidad de hacer la cita de cita.
Bueno, sin sigla o acrónimo, por ejemplo, aquí tenemos la cita narrativa del Ministerio de Educación Sandra, 2010. qué pena contigo. Me Señora. permite, hay otro estudiante con la siguiente inquietud. Cuando se consulta una página web que no tiene fecha, ¿cómo se cita? La página web, ¿sí? El nombre de la página web, y dentro del paréntesis debe ir la abreviatura S en minúscula, F en minúscula, que significa sin fecha. Porque debe llevarlo, ¿sí? Pregunta Ajá. Sí. Sí, señora. Qué pena contigo. Pregunta Edgar si BibTeX tiene la opción de cita. No, no trabajo. BibTeX, el texto, sí, el tipo de formato de texto. No, la verdad no sé. La verdad no sé. Como les dije anteriormente, yo lo trabajo es con Mendeley y Zotero, pero porque yo de forma manual, por decirlo así, entre comillas, altero los campos, ¿sí? Pero BibTeX no, la verdad no sé, no tengo ni idea. Si alguien de pronto sabe, pueden hacer la intervención, que no tengo ningún problema con eso. La idea es que ustedes se vayan con las dudas resueltas. Bueno, entonces, continuamos. Bueno, sin sigla, entonces va a ir, en este caso, la organización. Como no tiene sigla, pues entonces se puede hacer de manera narrativa. Ministerio de Educación 2018, cita entre paréntesis Ministerio de Educación 2018, porque para este caso pues no hay ni una sigla, ni tampoco hay acrónimos, ¿sí? Sí saben diferenciar la parte de las siglas y de los acrónimos, ¿sí? Recuerden que las siglas son pues palabras más, palabras menos, cuando utilizamos la primera palabra de una organización, perdón, la primera letra de una organización, y pues entonces queda organizada de forma abreviada, como por ejemplo ICAM, miremos otros, como por ejemplo, se me olvida en este momento. El acrónimo, al contrario, necesita tener la consonante acompañada de una vocal para que me suene, ¿sí? Por ejemplo, UNAL. UNAL es un acrónimo, Universidad Nacional, ¿sí? Y CONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas, ¿sí? Entre otros. Bueno, ¿alguna pregunta respecto a las citas? Y si no, ya para iniciar con el tema de las referencias bibliográficas. Quería preguntarte si estás de acuerdo con que para no partir tus explicaciones, recogemos las preguntas o prefieres que hagamos como estas interrupciones durante tu presentación. No, a mí me parece mejor que lo vayamos haciendo así, o sea, para que se haga más dinámica, ¿sí? Que los usuarios puedan participar, si tienen algún tipo de intervención para hacer, bienvenida sea, me parece que se hace más dinámico, ¿sí? Entonces no tengo ningún problema en que me interrumpa al respecto. Lo que pasa es que como yo no tengo acceso al chat porque estoy presentando, entonces yo no puedo ver las preguntas, pero como usted sí tiene acceso, usted por favor me las lee. Listo, entonces hay dos. Básicamente una reflexión y una pregunta. Angélica dice que cree que todos los gestores bibliográficos referencian de manera parentética y Alirio Mendoza pregunta lo siguiente. Si mi texto es en español, ¿la estructura de las citas debe quedar en español o puede ir con la configuración del gestor? Lo digo porque, por ejemplo, Mendeley genera los formatos en inglés empleando la I comercial o lo que se mencionaban ahora sin la fecha. Mendeley lo pone como no date, n.d. Pues si su cita es en español, ideal es cierto, vaya en español, ¿sí? Obviamente, pues es que Mendeley tiene, como es internacional, él nos las va a mostrar así. De hecho, el recuperado él no aparece en español, pero nosotros la podemos organizar, ¿sí? Igual con eso no hay lío tampoco, ¿cierto? Porque lo importante es que usted cite el documento. Ahora bien,
hay algunas citas que traen el aspersant, es que se llama, sí, el et en español. Ustedes lo pueden dejar, por eso no hay problema, o también pueden dejar el i. Y con respecto a lo que dice Angélica, sí, efectivamente, lo que les mencionaba anteriormente, la gran mayoría de los gestores de citas, al menos los que yo conozco, dan la posibilidad de hacer citas entre paréntesis o parenténticas, ¿sí? Entonces, ya es una cuestión de que nosotros, pues, le encontremos como la forma de jugar con esos campos, sin destruirlos y que nos den la posibilidad de hacer la lista de referencias, porque recuerden que cuando nosotros estamos alterando los campos, estamos ya haciendo una intervención manual y obviamente, pues, en el caso de Mendeley y en el caso de Sotero, identifica cuando uno los está ordenando, mejor dicho, cuando uno le está metiendo la mano, por decirlo así, ¿sí? Entonces lo ideal es no destruir el campo. Desde que no se destruya el campo, no hay ningún problema. Si quieren ahorita, si nos queda tiempo, vuelvo y les explico desde Mendeley cómo se puede alterar el campo sin que se nos vaya a destruir ni la cita ni la referencia bibliográfica, para hacer esas citas con énfasis en el autor, con énfasis en el año o con énfasis en el contenido. Bueno, entonces continuemos. Según ICONTEC, la referencia bibliográfica es un conjunto ordenado de elementos precisos y detallados para facilitar la identificación de una fuente bibliográfica, impresa o no, o parte de ella previamente consultada, ¿sí? Según APA, las referencias bibliográficas proporcionan la información necesaria para identificar y localizar las fuentes citadas en un documento. Por lo tanto, los datos deben estar completos y correctos. Más aún nosotros trabajando con gestores de citas y referencias bibliográficas, eso es muy importante. Cuando importemos la información, fijémonos bien que los datos que importamos si estén bien estructurados y que correspondan, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces las citas, sobre todo las referencias, salen con unos errores horribles, pero es por eso, porque recuerden que Mendeley, Sotero, todos los gestores trabajan sobre unos metadatos que usted importa. Esa es una de las ventajas de trabajar con información que es exportada e importada de bases de datos, ¿sí? Que los datos vienen muy bien estructurados, mientras que lo que encontramos a veces en Google o en cualquier otro navegador, necesariamente no tiene que ser Google, a veces no viene bien estructurado. Podemos encontrar errores como los autores en el título o la organización en el título, ¿sí? Entonces, dentro del documento, llámese libro, artículo de investigación, en la página de autoridades, ustedes siempre van a tener la posibilidad, cuando esos metadatos no están completos, de corroborar si realmente corresponden, ¿sí? Mirar si realmente esa es la fecha, si ese es el editor, si ese es el año, si ese es el autor, etcétera. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Recuerde que la referencia bibliográfica nos va a permitir identificar las fuentes que nosotros consultamos y que citamos dentro de un documento. Bueno, entonces aquí ya como para, ya tenemos varias definiciones, acá ya más una definición mía, pues yo ya se las dije anteriormente. Dentro de la referencia bibliográfica se deben de tener los siguientes elementos, que son el autor o autores, la fecha, ¿sí? El título, la editorial y la fuente, cuando estamos hablando de documentos que son electrónicos. Y hay otro tipo de elementos que pueden variar de acuerdo a la tipología documental, ¿sí? Recuerde que en el caso de APA se cita, se referencia diferente un libro a un capítulo del libro, a una tesis, ¿sí? Puede que tengan los mismos elementos, pero pueden variar en algunos aspectos de acuerdo a ese tipo de documento con el que estemos trabajando. Esa es una de las grandes ventajas también que tiene hacerlo desde gestores como Mendeley y Sotero, que identifica la tipología documental y de acuerdo a ello,
podemos hacer la referencia bibliográfica. Recuerde que la cita siempre va a ser, digámoslo así, igual dentro del documento, pero las referencias sí van a variar un poco. Orden de la lista de referencias. Deben ir en orden alfabético, teniendo en cuenta el apellido del primer autor. Si supongamos que el apellido del primer autor es igual para el documento 1 y para el documento 2, entonces se va a tener en cuenta la letra inicial del nombre, del segundo apellido, si lo tiene, sobre todo para los apellidos de América Latina, que tenemos 2 apellidos, ¿sí? Entonces se va a tener en cuenta la letra inicial del segundo apellido. Si es igual primero y segundo apellido, entonces vamos a tener en cuenta la letra inicial del primer nombre. Y si es igual apellidos y autor, entonces vamos a tener en cuenta la cronología y se va a organizar por el documento más viejo al más nuevo, ¿sí? O sea, ahora bien, si la cronología es igual, entonces vamos a tener en cuenta el nombre del documento sin tener en cuenta los artículos, ¿sí? Los nombres de los autores corporativos deben ir completos. Para la lista de referencias bibliográficas, a diferencia de las citas que se menciona la primera vez y después puede ir el acrónimo o la sigla, en este caso sí tiene que ir completos, ¿sí? Ya vamos a ver el ejemplo más adelante. Las referencias con el primer autor y segundo o tercer autor diferentes se ordenan alfabéticamente por el segundo apellido del autor, o si este tiene el mismo apellido, se tomará el del tercero y así sucesivamente, que ya les expliqué esa parte, ¿sí? En la parte superior del apellido del primer autor. Las referencias con el mismo autor se ordenarán cronológicamente, tomando en cuenta el año más antiguo. Supongamos que tengo varios textos de Gabriel García Márquez que yo consulté y que van a ir citados dentro de mi documento, entonces se van a organizar cronológicamente, ¿sí? Si tengo 100 años de soledad en 1985, entonces iría primero antes que 12 cuentos peregrinos, que sería del 2010, ¿sí? Entonces esta parte es muy importante tenerla en cuenta también. Cuando citamos varias obras del mismo autor, entonces se van a organizar de manera cronológica desde el más antiguo al más nuevo. Las referencias con el mismo autor y con la misma fecha de publicación se ordenan alfabéticamente por el título, exceptuando los artículos, ¿sí? Una, el, la. Que eso ya se los expliqué también. Cuando son más de 20 autores, deben incluirse todos en la primera referencia, ¿sí? De existir más referencias, solo se menciona el primer autor y la abreviatura et al, que indica y otros, ¿sí? Para los trabajos cuyo autor aparece como anónimo, la referencia iniciará con la palabra anónimo, ¿sí? Si el trabajo aparece anónimo, ¿sí? Es en ese caso. Y dentro de la lista debe ubicarse alfabéticamente de acuerdo a la entrada anónimo. Entonces, así no tenga un autor, así sea anónimo, debe ir en la parte donde van ubicados por la A, ¿sí? Si el documento no tiene un autor, el título se ubica en el espacio del autor. Es decir, en este caso, el título del documento pasaría a el espacio donde va el autor, ¿sí? Y dentro de la lista de referencia debe ir alfabéticamente de acuerdo al nombre. Sandra, si me permites, hay dos asistentes con las siguientes preguntas. Sí, señora. El primero es Alirio Mendoza, dice lo siguiente: he notado que algunos documentos presentan los apellidos de los autores separados por un guión, por ejemplo, Mendoza-Alonso. ¿Esto hace parte de las normas APA o es alguna tendencia externa? Y la siguiente pregunta, ¿prefieres responder inmediatamente o cómo prefieres? Respondo la primera y luego la segunda, ¿sí? Porque a veces se me confunden. Bueno,
Eso depende de la normalización de los autores en las bases de datos, ¿sí? Y cómo se deben transcribir tal cual. Si tiene el guión, que eso ocurre sobre todo para los apellidos de investigadores latinos que tienen dos apellidos, ¿sí? Lo que no ocurre con los anglos, ¿sí? En este caso, si tiene guión, debe incluirse. Si no lo tiene, se incluye normal, ¿sí? Dos apellidos, coma, y las iniciales del nombre. Pero si tiene el guión, claro, dentro de la cita debe incluirse y dentro de la referencia bibliográfica debe incluirse. Y la siguiente pregunta la formula Santiago Cardona. En caso de tener libros de diferentes ediciones, ¿qué año se tiene en cuenta? O sea, y consulta los libros, consulta ambos. Es decir, él va a citar ambos, va a extraer información, porque si es en ese caso, si él consulta ambos documentos, se organiza el documento, ¿cierto? Yo hablo de, el libro. Se organiza la referencia del libro, pues mirar a ver si van a tener el mismo autor, van a tener el mismo título, pero ahí va a haber una diferencia, porque si son dos ediciones diferentes, van a ser 2 años distintos, ¿sí? Una edición más antigua y una más nueva. ¿Cómo se organiza ahí? Se organiza por el año más antiguo y luego el año más nuevo, o sea, ahí no tiene ningún pierde, o sea, ahí no lo determina la edición como tal, sino el año, porque si son 2 ediciones distintas, entonces van a ser 2 años diferentes. ¿Sí me hago entender ahí con esa parte? Es que no puedo ver. ¿Sí me hice entender? Sí. Acaba de responder Santiago que sí. Muchas gracias, Sandra. Perfecto. Bueno, entonces, lo que les hablaba de ya esta parte de los autores anónimos, ¿sí? Y aquellos que sí definitivamente no tienen autor, entonces, ¿cómo deben ir? Bueno, entonces aquí ya para entrar más en detalle, el esquema y ejemplos de referencias, ¿sí? Entonces tenemos en primer lugar el esquema y el ejemplo de la referencia para el libro impreso. Siempre va a tener la siguiente estructura. Primero va a ir el autor, ¿sí? Si tiene 2 apellidos o si tiene un apellido, ¿sí? Si tiene 2 apellidos separados con guión, debe ir así porque así es como lo tiene normalizado en la revista, ¿sí? Recuerde que las revistas son las que están indexadas en las bases de datos. Aquí me habla solo de un autor, pero puede ser, de solamente un apellido, pero pueden ser 2. Miren el ejemplo, Abad Faciolince Héctor. Entonces tenemos el año de la publicación, el título de la obra, cómo es la fuente primaria, siempre debe ir en cursiva. Edición si la hay, si no la hay se omite, y la editorial. Antes, en la 6ª edición de APA, llevaba la ciudad o el país de la editorial, en este caso pues ya se omite. Entonces tenemos el ejemplo, Abad Faciolince Héctor, 2011, El olvido que seremos, 31ª edición, Planeta, ¿sí? Cuando tiene editores, esa parte la vamos a ver más adelante para que no se me vayan a confundir. Digamos que esta es la estructura más básica para una presentación de una referencia bibliográfica. Para el libro electrónico, tiene la misma estructura que para el libro impreso. ¿Qué cambia acá? Que va a llevar la URL, ¿sí? La URL o la base de datos o el sitio web de donde fue recuperado ese libro electrónico. En este caso estamos hablando de una base de datos del Sistema Nacional de Bibliotecas, por eso esta es la URL. Muchos de los libros, casi la gran mayoría de bases de datos internacionales ya tienen el DOI, entonces en este caso no llevan ni la URL, no lleva ni la página de acceso al libro, sino el DOI electrónico, ¿sí? Tal cual ustedes lo consultan. Eso es muy importante tenerlo también en cuenta, pues porque eso posteriormente va a permitir recuperar esa información. Esa es la idea también de las referencias, de recuperar esa información bibliográfica
con mayor facilidad posteriormente. Bueno, se me ha olvidado contarles en la referencia bibliográfica, en el segundo renglón, la entrada del segundo renglón y todos los que van ahí ya para abajo, empieza con una sangría francesa, ¿sí? O una tabulación. El libro traducido. El libro traducido va a llevar el autor, ¿sí? Original, apellido, nombre, año de la traducción. Esta referencia tiende a enredarlo aún un poquito, por eso hay que seguir al pie de la letra la estructura, ¿sí? Para que uno no se enrede con esta parte. Luego va a llevar el título de la obra, ¿sí? Del documento, que va a ir en cursiva porque es la fuente principal, la fuente primaria. Luego va a ir el traductor, ¿sí? Pero el traductor va primero los nombres, las iniciales de los nombres, es decir que se hace una inversión acá, ¿cierto? Se invierten el autor, sí, pero en este caso sería el traductor. Entonces primero va la inicial de los nombres y el apellido, con la abreviatura TRAD, que significa que esta persona fue el traductor. La editorial, y dentro de paréntesis debe ir trabajo original publicado en el año, en año tal, en caso de conocerse, ¿sí? Entonces aquí tenemos el ejemplo, McCain, A, 2005, Entre el cielo y la tierra, A, Ros García, que fue el traductor, Tuques Editores S.A., trabajo original publicado en Francia, 2003. Pero aquí, en esta primera parte, recuerden siempre, va a llevar, es el año en que fue traducido, y entre paréntesis, el año en que fue publicado originalmente la fuente. Sandra, si me permites, tenemos dos preguntas. Señora, bien pueda. Catalina Flores pregunta la siguiente. En el libro electrónico es necesario especificar dentro de la referencia tomado de y después la URL. No, no es necesario, no. Solamente se pone el punto y la URL, nada más. Es decir, seguido del punto donde termina la editorial, va la URL o el DOI electrónico, pero ya no es necesario el tomado de. Okay. Y Erika Saavedra tiene la siguiente pregunta. En el caso de partes que uno mismo traduzca por no encontrar una traducción publicada, ¿cómo se procede? O sea, la traducción la hace quien está citando al autor. Bueno, perfecto. Entonces, en ese caso, lo que debe hacer es lo siguiente. Usted lo traduce, ¿cierto? Pero dentro de corchetes debe ir en el lenguaje original, llámese inglés, francés, la cita textual, ¿sí? Que usted acaba de... se refiere a la cita, ¿cierto? Porque si estamos hablando de las referencias, necesito que me especifique bien esa parte, qué pena. Ambas. Listo, sí, si es la cita textual, entonces puede hacer la cita textual traducida en español y seguido entre corchetes puede ir esa cita textual en el idioma original, llámese inglés, francés, italiano, etcétera. Y en la referencia bibliográfica, pues los autores se transcriben tal cual, ¿sí? O sea, que no se deben traducir. Deben, que si es George, no lo vamos a traducir a Jorge. Y el título, si usted lo traduce, enseguida también en corchetes va a poner el título original, el título en el idioma original, ¿sí? ¿Sí me hizo entender esa parte? Sí, Sandra, muchísimas gracias. Bueno, entonces continuemos. Este es el libro traducido. Perdón. Continuemos. Sandra, si me permites, Alirio formuló la siguiente pregunta. Sí, señora, bien pueda. Cuando dentro de un texto incluyo, por ejemplo, una tabla que he traducido de un texto en inglés, el pie de la tabla sería fuente, tomado de o adaptado de. Si la tomó tal cual, debe ser tomado de. Si es adaptada, debe ser adaptada de.
Listo, continuamos. Es que como yo no puedo verlos, entonces... Listo, pues no puedo... no te preocupes que yo te voy. Sí, ya, Alirio, muchísimas gracias. Ya respondió Alirio. Bueno, listo. Artículo científico de revista impresa, ¿sí? Recuerden, como leímos en la primera parte de cómo debe ir la lista de referencias bibliográficas, si son hasta 20 autores, deben ir esos hasta 20 autores, ¿sí? Acá tenemos el caso, tenemos el autor 1, autor 2 y el autor 3, pero pueden ser más, ¿sí? Pero ya la segunda referencia, recuerden que va a ir solamente el primer autor y la abreviatura ETAN. Entonces, van a ir organizados de la siguiente manera: autor 1, autor 2, autor 3, pues aquí hay un ampersand, ¿sí? Pero puede también llevar la I, cualquiera de las dos se puede utilizar. Esta se utiliza más que todo en el idioma inglés, pues porque el ampersand es en inglés, ¿cierto? Pero en algunas también se ha visto y yo leí que se podían usar ambas. El año de la publicación, el título del artículo, el título de la revista en cursiva, porque recuerden que es la fuente primaria de información, el volumen en cursiva y el número entre paréntesis. Si no hay número, se coloca el volumen, coma y las páginas. A diferencia del capítulo del libro que lo vamos a ver, qué pena, yo creo que yo me salté el capítulo del libro, sí, efectivamente. Ahorita, pues para no desviarnos de esta parte, retomamos el capítulo del libro que me lo salté. Entonces, a diferencia del capítulo del libro que siempre va a llevar la abreviatura PP, que significa página de inicio y página final, en el artículo de investigación, en la referencia, no lo lleva. Solamente va a mencionar en qué página inició y hasta qué página trabajó. De solo tener una, pues incluye una nada más, ¿sí? Miremos acá nuevamente el capítulo del libro. Qué pena con ustedes que me lo salté. El capítulo del libro tiene la misma estructura que el libro normal, ¿cierto? Pero antes del título del libro va a llevar el título del capítulo, el editor, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener en orden, entonces aquí va a tener el nombre, la inicial del nombre del editor, o sea que también se invierten, y el apellido del editor y la abreviatura de ese editores. Si son más editores, es lo mismo, pero se separan con coma y va a llevar la abreviatura editores. Pero estos son para los libros que son compilaciones, ¿sí? Que tienen editores. El título del libro, seguido del título del libro, en cursiva porque es la fuente primaria, las páginas del capítulo, de dónde hasta dónde. Entonces va a llevar la expresión PP, que indica página de inicio, página final y finalmente la editorial. Si estamos hablando de un capítulo de un libro electrónico, al final debe llevar la URL de la base de datos donde fue consultado o el DOI electrónico, si es el caso. Volvemos nuevamente con el artículo de investigación. Qué pena con ustedes, sí, porque para que no se me vaya a quedar esa parte ahí como, porque esta es una de las más importantes. Recuerden la estructura, sí. Entonces aquí tenemos el ejemplo: Villada Sánchez, Buritica JD, Velázquez LE 2006, del urbanismo al biourbanismo, revista de arquitectura El Cable. En este caso es volumen 5, 4152, que es las páginas de donde inicia hasta donde va el artículo de investigación. El artículo científico de revista electrónica es lo mismo. Lo único que difiere en este caso es que va a llevar la URL o el DOI electrónico, que es la identificación del artículo, ya para finalizar, pero la estructura es similar. Autores, año de publicación, título del artículo, título de la revista, volumen y número de tenerlos, porque a veces solamente tiene el número, las páginas y finalmente el DOI electrónico o la URL. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Si tienen alguna duda.
Hasta ahora no han formulado ninguna. Bueno, si tienen alguna duda, bien pueda. Si no les queda algo claro, también me dicen. Perdón un momento, yo pongo a cargar el computador. Listo. Sandra, Bueno, si me permites, Santiago Cardona tiene una pregunta. sí, señora, bien pues. En el caso de extraer un libro, un artículo, perdón, voy a leerla de nuevo. En el caso de extraer un artículo de un libro que es la suma de distintos artículos, ¿cómo se procede en el nombre de autores, dado que son diferentes en cada capítulo? Pues en ese caso se tiene en cuenta los autores que publicaron el artículo, o sea, que escribieron el artículo que usted está consultando, ¿sí? Y acá donde va el título de la revista o libro, ¿sí? Porque estamos hablando de un libro que ha publicado varios artículos. A eso eso es lo que se refiere, ¿cierto? Sería lo mismo como si fuera una revista electrónica, perdón, una revista electrónica física. Lo único que se diferencia en ese caso es que no es una revista, sino un libro. Tiene la misma estructura, es igual, ¿sí? Va el título del artículo, luego el título del libro. Como no tiene volumen, porque, bueno, no sé si tenga volumen en ese caso, pero de pronto número no tenga, entonces el volumen va a llevar igual las páginas y va a llevar igualmente, en este caso, sí va a llevar la editorial, ¿sí? Porque estamos hablando de un libro. Entonces, antes de la URL nos lleva qué pena, porque es un libro físico o es un libro electrónico. Aún no ha respondido. Bueno, si estamos hablando de una serie de artículos que está siendo publicada en libros, como es un libro y debe llevar una editorial, entonces acá después de las páginas debe ir el nombre de la editorial. Si tiene URL, debe ir la URL al final. Es lo único que varía, porque estamos hablando de un libro que pues, hizo una recopilación de varios artículos de investigación. ¿Sí? Y recuerden, como estamos hablando de una compilación de varios artículos, debe ya también llevar los editores, ¿sí? No la editorial, los editores y la editorial al final. No confundir editores con la editorial. ¿Entendido ahí? Sí, Santiago afirma lo siguiente: en ocasiones unos editores recopilan varios artículos en un libro porque el tema es común o corresponde a las memorias de una conferencia. Sí, entonces es eso. Llevaría la misma estructura que un libro, ¿sí? Pero pues en lugar de llevar el capítulo del libro, lleva el capítulo del artículo de investigación. Bueno, continuamos entonces. Acá está bueno, magazines y periódicos. Para los periódicos, sí es importante, además de tener el año de la publicación, tener la fecha y el mes de publicación. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de sitios web, pues estos tienden a cambiar constantemente, ¿sí? Y si estamos hablando de un documento, recuerde que es un magazine y periódico, y sus publicaciones son diarias. Entonces, por lo tanto, hay que identificar la fecha y el mes en que fue publicado. Entonces, va a llevar el título del artículo, o sea, del periódico, el título de la revista o periódico, el volumen, ¿sí? El número, si los tienen, si no, pues se omiten. Las páginas, si tiene sección, debe llevar sección, ¿sí? Muchos tienen página tal, sección 2A. La URL cuando se trata de un recurso electrónico. Entonces, aquí tenemos el ejemplo: Forero Tasconá, 2015, 11 de mayo, falta una visión para el Pacífico. El Espectador, página 27. Si no conocemos la página, entonces podemos hablar del párrafo, ¿sí? Entonces va a ir abreviado P-A-R-R, ¿sí? La R, punto, y el párrafo del cual se consultó y se extrajo la cita. La tesis de grado. Las tesis de grado, que es un aspecto bastante importante, porque recuerden que hay tesis
publicadas y las tesis no publicadas. Las tesis publicadas son aquellas que están en los repositorios institucionales o en bases de datos, porque hay bases de datos que ya también se especializan en publicar, en indexar y en publicar tesis de grado. Las tesis no publicadas son aquellas que fueron escritas por sus autores y reposan generalmente en la biblioteca, pero para poder ser publicada en un repositorio debe haber un permiso previo del autor. Sin ello no es posible la publicación, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hablar de las tesis de grado publicadas y las no publicadas. Lleva la misma estructura inicial: autor, año de publicación, si son varios autores, los autores de la tesis, el título de la tesis, y dentro de corchetes se debe indicar si es tesis de maestría o doctoral, seguido del nombre de la institución que otorga el título. Cierro corchetes. Si es consultada en un repositorio o base de datos, indicar el nombre y la URL de acceso. En caso tal de que la tesis sea una tesis no publicada, debe también indicarse si es una tesis no publicada, ¿sí? Entonces, en lugar de ir tesis de maestría, iría tesis no publicada, ¿sí? Como tenemos el ejemplo acá, Barco Fajardo R, alternativa del cable aéreo en la ciudad de Manizales. Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia. Repositorio, Universidad Nacional de Colombia, y la URL de acceso a esa tesis de maestría. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a las tesis? Hasta ahora no han formulado ninguna. Sí, porque esta es una de las que más, ¿cierto? A veces es más... de pronto más dificultades nos puede presentar, y más cuando son tesis no publicadas por derechos de autores, es una cuestión bastante complicada. Si me permites, Catalina Flores tiene la siguiente pregunta. Sí, señora, claro que sí. Cuando se cita varias veces en el texto una referencia, debe identificarse secuencialmente, por ejemplo, A, B, C. Sí, sí, señora, efectivamente. En el año le va la letrica A, ¿sí? B, C, efectivamente, sí, debe identificarse secuencialmente. Bueno, continuemos. Las fuentes de Internet. Si me permites, Alirio tiene la siguiente pregunta. Sí, señora, claro, bien pues. Pregunta lo siguiente: ¿es correcto citar un documento, por ejemplo, una tesis, que aún no ha sido publicado oficialmente? Una tesis que no ha sido, o sea, que estaríamos hablando de una tesis no publicada. Así es. Sí, efectivamente, lo que les acabé de mencionar anteriormente, que no está en un repositorio institucional, que está en la biblioteca. Ahora bien, hay que tener en cuenta que pues ahí sí es como más complejo, ¿cierto? Si el documento va a ser publicado posteriormente, como ocurre con las tesis de maestría y doctorado de la universidad, ¿cierto? Pues a ese documento de antemano solo tiene acceso por ahora el autor, ¿cierto? Entonces, si ya la tesis está en la biblioteca como tal, ubicada en la sección de tesis, claro, no tiene ningún problema, porque está ubicada en la biblioteca y usted le va a dar el tributo a ese autor sobre ese documento. Bueno, las fuentes de Internet. Si tienen autor, lleva autor. Si no tiene autor, puede llevar o el título del documento, de la fuente que usted está consultando en Internet. Si no tiene título, entonces el sitio web, ¿sí? Sí me hice entender con esa parte. Recuerden que hay muchas veces que entramos a sitios de Internet y no tienen el autor, pero tiene el título, ¿sí? Y el sitio web. Pero si no tiene ni el autor ni el título, entonces ubicamos el sitio web donde va el autor. ¿Sí me hago entender ahí? Finalmente debe ir la fecha, el mes y el año en que fue recuperada y la URL. Entonces aquí tenemos un ejemplo de WWF Colombia, ¿sí? Mire que aquí no hay un autor como tal, pero está, es decir, no está el nombre de una persona, pero está el autor corporativo.
el sitio, ¿cierto? Entonces lo tenemos ahí, WWF, 8 de abril de 2020, la pérdida de la naturaleza y el surgimiento de las pandemias, protegiendo la salud humana y planetaria. Y va el enlace de acceso, ¿sí? Porque ya no lleva la palabra recuperado a partir de, o recuperado tal día, tal hora, porque en la parte superior usted está haciendo énfasis en ello. Las referencias legales, sí, que esto también a veces nos enreda un poquito. En las referencias legales, como sentencias, leyes, artículos, siempre va a ir en primer lugar el título o nombre de la sentencia o el nombre de la ley o el nombre del artículo, ¿sí? La fecha de publicación, corte o donde se publicó. Qué pena que aquí me quedó este espacio, pero fue por la justificación. El nombre del magistrado ponente para el caso de las sentencias y la URL si es un recurso electrónico. Si no es un recurso electrónico, no necesita llevar nada de eso, ¿sí? Entonces aquí tenemos el ejemplo, el nombre completo de la sentencia, el año, la fecha, quién fue el que lo publicó, Corte Constitucional, María Victoria Calle Correa, magistrada ponente, ¿sí? Si es abogada, entonces abogada, etcétera. Las leyes es igual, nombre de la ley, la fecha, la fuente, el número de sección o artículo y la URL. Entonces aquí tenemos ley 1804 de 2016, así luego haya que repetirlo, ¿sí? Porque ese es el nombre completo de esa ley. Entonces aparece 2016, que fue la fecha en que se publicó, se emitió, 2 de agosto, Congreso de la República, donde fue publicado en el diario oficial, número tal, y seguido va el enlace. Si no tiene enlace, se omite. Bueno, entonces, ¿tienen alguna pregunta con respecto a las referencias? Porque entonces ya con esta parte iríamos finalizando el tema de referencias y ya les hablaría de las últimas actualizaciones de los cambios más representativos que tuvo APA séptima edición. Hay una pregunta, Sandra. Sí. Cuando se realiza una presentación para exposición de un artículo o tesis de investigación propia, ¿se deben incluir en esta presentación todas las referencias del documento o solo algunas, las más relevantes, por ejemplo? Si usted los citó, los tiene que incluir todos, porque son las fuentes que usted consultó para la ponencia, ¿sí? Deben ir absolutamente todas, porque pues además de usted estar dándole atribución a esos autores, pues también está haciendo un uso ético y responsable de la información. Entonces deben de ir. Ya muy distinto, si usted los consultó, ¿sí? Ya iría dentro de la bibliografía, pero lo que son las citas que fueron consultadas y que fueron transcritas o parafraseadas, deben ir dentro de la lista de referencias bibliográficas. Finalmente nos preguntan si tú podrías compartirnos la presentación, tus diapositivas. Claro que sí. Entonces, sí, les solicito amablemente a todos completar el formulario de asistencia para enviarles la presentación que Sandra amablemente nos compartirá y una guía resumida de las normas APA séptima edición. Sí, señora, por supuesto. Bueno, Sandra, tenemos 3 preguntas. Sí, señora. Mauricio Andrés González, si se trabaja con Mendeley y se tiene una... Mauricio, no comprendo tu pregunta. ¿Podrías formularla de nuevo? Por otro lado, Catalina Flores formula lo siguiente. ¿Los decretos tienen la misma estructura de referencia como en las leyes? Sí, señora, qué pena, omití esa parte porque es que igual es la misma estructura, ¿cierto? El nombre del decreto, la fecha, la fuente, el número de sección o artículo, ¿cierto? De tenerlo y la URL si es electrónica. Decreto tal, ¿cierto? Entonces. Muchas gracias, Mauricio. Formula lo siguiente, Sandra. Si se trabaja con Mendeley y se tiene una circular,
Mendeley la presenta como están las leyes. Lo que pasa es que en Mendeley, recuerden que Mendeley es un gestor internacional, ¿cierto? Sí, lo puede presentar como están en las leyes, pero nosotros estamos trabajando con una adaptación que está en inglés y traducida al español. En ese caso, pues podrían variar algunas cositas, pero sí, sí, claro, él lo presenta porque dentro de la tipología documental, Mendeley los contempla, ¿cierto? Todo lo que son leyes, normatividad. Sino que obviamente hay que pegarle una revisadita, porque recuerden que Mendeley es una aplicación que le permite a usted hacer las citas y las referencias de manera automática, pero no piensa. Por eso es la idea de que ustedes tengan estas charlas, porque a ustedes les va a permitir identificar si falta un punto, si falta una coma o cositas así, pequeños detalles que son importantes al momento de hacer una referencia bibliográfica. Por otro lado, Tadeo Nicolás formula lo siguiente, nos cuenta que ha trabajado en las citas con el documento titulado APA de la Universidad Externado, pregunta que si es muy efectivo ese documento, él lo ve como muy claro y animado. Pues si a él le ha servido y si es de una fuente confiable como la Universidad Externado, sí, yo pues igual la mayoría de estos documentos que trabajamos son adaptaciones que se hacen de, ¿cierto?, de APA séptima edición, pero sí, pues yo no le veo ningún inconveniente, todos trabajamos sobre ese tipo de adaptaciones. ¿Listo? ¿Ya no hay más preguntas? Bueno, hasta ahora no, Sandra. Pasa que se me había caído la red, que no escuchaba a nadie. Bueno, listo, entonces estos son los últimos cambios en la séptima edición en cuanto a citas y referencias. Son los más importantes y pues por eso es bueno resaltarlos aquí en este apartado. En APA, en la séptima edición, estos son los cambios más relevantes, ¿sí? La ubicación del editor ya no se incluye en la referencia, ¿sí? Es decir, que ya no va a ir la ciudad ni el país, solamente va a ir la editorial, como vemos acá en el ejemplo. La cita en el texto para trabajos con 3 o más autores, ahora se acorta la primera cita, solo se incluye el nombre del primer autor y otros. Los apellidos e iniciales de hasta 20 autores se deben proporcionar en la lista de referencias, ¿sí? Antes solo se mencionaban 7, que eso ya también les había hablado. El DOI está formateado como URL, ¿sí? La etiqueta DOI ya no es necesaria, antes aparecía punto, DOI, y el DOI electrónico ya no es necesaria, sino ya totalmente la URL con el HTTPS. Para los libros electrónicos, el formato, la plataforma, el dispositivo, por ejemplo, Kindle, ya no se incluye en la referencia, porque antes entre corchetes uno le ponía el tipo de dispositivo. Bueno, esta es la lista de referencias bibliográficas. Digamos que, pues, como les dije, les mencioné al principio de la charla, son los aspectos más básicos, ¿sí? Pues ya, digamos que con eso ustedes ya tienen un insumo para elaborar la parte más fundamental de todo lo que las citas y las referencias dentro de su documento. ¿Alguna otra pregunta? O pues no sé, ¿qué les gustaría que les mostrara? O bueno, no sé, ustedes me dirán. Soy toda oídos y ojos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo se citan y se referencian los documentales? Es decir, documentales estilo Nat Geo o Discovery, ¿sí? Pues lo mismo, ¿cierto? Va a ir el autor, el año del documental, el nombre del documental, si es formato CD o si es formato DVD o si es formato o si es, bueno, ya si es electrónico, es decir, si es digital o si es electrónico, puede cambiar solamente el formato.
Si es, por ejemplo, un DVD, entonces usted dentro de corchetes va a especificar que es un DVD o que es una película, ¿sí? Si al contrario, usted lo está consultando en una página web, va a llevar la misma estructura como si lo estuviera consultando en la página web y a la final debe ir la URL. Pero recuerde, va a llevar la estructura de los autores si lo tiene, el año de emisión, el título del documental, ¿sí? Y a la final debe llevar la URL si lo tiene. Si no lo tiene, entonces especificar qué tipo de formato es. La elaboración de la portada para trabajos escritos. La verdad no tengo idea al respecto. Esa parte más de contenido y forma, pues digamos que no la trabajo tanto. Pues para el caso de Colombia, APA sí, porque son internacionales, ¿sí? Estamos hablando de un estilo internacional para citar y referenciar de manera internacional, es decir, que le va a aplicar a usted si quiere publicar en revistas y todo. Y Contec es más nacional, ¿sí? Digamos que Contec se utiliza más para, pues, sin subestimarlo, para hacer trabajos de lo que era el colegio o cosas así. Bueno, Angélica, que es experta en el tema, que es compañera mía, ella habla que Catalina sobre la portada no hay cambios en esta edición, en la 7ª edición, o sea que la portada sigue igual. Bueno, entonces, no sé si tengamos tiempo y quieran que les muestre nuevamente cómo podemos organizar los campos en Mendeley para aquellos que no estuvieron en la sesión pasada. Todo esto pues con el fin de que vean cómo pueden manejar esos campos, ¿sí? Los datos dentro de los campos para hacer una cita con énfasis en el autor o con énfasis en el año o con énfasis en el contenido. Ya me dirán ustedes si desean que les enseñe esa parte o pues de no ser así, pues ya daríamos por concluida la sesión. Bueno, entonces, permítame un momento, yo accedo a mi cuenta en Mendeley. Me esperan un momentico mientras va cargando, mientras tanto, si tienen alguna pregunta, bien puedan. Listo. Recuerden que para citar y referenciar debemos tener siempre abierto el Reference Manager, ¿sí? Para tal fin. Aquí no voy a abrir la cuenta en la versión web porque no voy a capturar información. Lo único que voy a hacer es citar y referenciar. Bueno, mientras abre, entonces abramos un documento de Word para poder hacer las citas. Listo. Recuerden que debo darle la opción habilitar contenido para que se me despliegue la pestaña de Mendeley. Listo. Entonces vamos a empezar vamos a citar acá cualquier autor, cualquiera de estos autores, ¿cierto? Pues como para hacerlo más creíble, vamos a extraer el texto. Bueno, hagámoslo desde el resumen mientras tanto, ¿sí? Vamos a iniciar entonces con una cita con énfasis en el contenido, ¿sí? O cita entre paréntesis, ¿sí? Que es así, es tal cual. Digamos que esta es de menos de 40 palabras, va a ir entre comillas porque no es un paráfrasis, o sea, acá está, ¿sí?
Vamos a insertar la cita. Esta es una cita que es la que comúnmente hace el gestor de referencias. Vamos a referencias, insertar la cita. Vamos a llamar cualquier autor, es solamente para hacer el ejemplo. Y le doy OK, ¿sí? Aquí ya tenemos una cita con énfasis en el contenido. Ay, perdón, que es que la tengo con un triple. APA séptima edición, ahora sí. Listo. Ya tengo mi cita con énfasis en el autor o entre paréntesis o parentética. Listo. Vamos a hacer otra cita narrativa con énfasis en el año. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Vamos a insertar primero que todo la cita. Listo, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué voy a hacer? Resulta que esta va a ser una cita narrativa, pero con énfasis en el año. Entonces, ¿qué hago? Desde la parte interna de la cita, para que no se me destruya. Si observan esta sombrita gris que se hace alrededor de la cita, esto se llama un campo, ¿sí? Este campo es el que me permite que posteriormente, cuando yo le dé la orden que me inserte la bibliografía, se pueda insertar. Si yo destruyo este campo, se me destruye la referencia automáticamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Desde adentro, lo que voy a hacer es coger, corto, como es con énfasis en el año, lleva la coma, los autores. Desde adentro destruyo este paréntesis porque no lo lleva y este paréntesis. Me dice que si lo voy a continuar manualmente, yo le digo que sí. Mire que automáticamente le identificó, pero noten que acá, ¿cierto? Ya me quedó la cita con énfasis en el año. Vamos a insertar la cita o el paráfrasis. Recuerde que puede ser la cita textual o puede ser paráfrasis o resumen. Supongamos que es esta. Bueno, una parte muy importante que se me olvidó, que omití. Esta es una cita de menos de 40 palabras, ¿sí? Por lo tanto, lleva las comillas. Recuerden que cuando es de menos de 40 palabras, debe llevar las comillas. En este caso, también es una cita de menos de 40 palabras. Y por lo tanto, también debe llevar comillas. Espere, yo la termino acá para que quede completa. Listo. Y punto y aparte. Vamos a hacer una cita narrativa con énfasis en el autor, ¿sí? Entonces, primero vamos a insertar la cita. Llamemos cualquier autor. O sea, es para hacer el ejemplo. Entonces, aquí queda, destruyo, quito el paréntesis, esa destrucción suena muy feo. Noten que acá tiene LED, ¿sí? Ay, ya se me olvidó el nombre, qué pena. Bueno, en español se llama ED, ¿sí? ¿Qué hago aquí? Como es con énfasis, es una cita narrativa con énfasis en el autor, entonces debo incluir el paréntesis, ¿sí? Entonces ahí ya expresó, bueno, ustedes ya ahí lo citan, expresó que, y ya tienen el resto del texto, ¿sí? Perdón que esta pequeña coma desaparece de acá y viene hacia acá. Pero noten que todas tienen el campo. Ahora, si yo le doy insertar la bibliografía, yo le doy insert bibliografía, me aparece, ¿sí? Si yo llegase a destruir el campo, por ejemplo en esta, ¿sí? A veces por error uno hace esto, ¿sí?
perdón, destruye el campo, esperen un momento, creo que es así. Listo. Supongamos que me quedó solamente, a veces me queda el dato, ¿cierto? Si le doy refrescar, me desaparece la referencia. Entonces, por eso es muy importante no destruir el campo, ¿sí? Ustedes pueden jugar con los datos al interior, pero no destruir el campo, ¿sí? Listo, ¿tienen alguna pregunta al respecto? Y de esta manera, pues ustedes van a tener la posibilidad de trabajar sus citas y sin alterar las referencias bibliográficas de forma manual. Porque como les dije al principio y como mencionaba la compañera, cuando las citas son, cuando estamos trabajando con gestores de citas y referencias bibliográficas, no me va a permitir hacer citas narrativas con énfasis en el autor o con énfasis en el año. Todas las citas van a ser entre paréntesis. Sandra, Alirio tiene una pregunta. Sí, señor. Bueno, ahí la puedes leer. Mendeley tiene alguna opción que me permita organizar las referencias por tipo de referencia, por ejemplo, aparte de los libros, los sitios web, aparte de los artículos, etcétera. O sea, que se los organice, que se los discrimine. Uno, no, que yo tenga entendido, no, ¿cierto? Él se los organiza ahí todos alfabéticamente, la lista de referencias de las fuentes que consultó. Yo me imagino que para eso pues ya tocaría hacerlo de manera manual, ¿cierto? Coger y separar los artículos, separar los libros, los capítulos de libros. Puede que la haya, ¿cierto? Pues porque yo tampoco me las sé todas, pero desde lo que yo lo he trabajado, no he tenido la posibilidad o nunca he visto esa opción. Si de pronto alguien la ha visto o alguien la ha tenido, pues claro que sí. Bienvenida sea y nos cuenta cómo lo hace, porque yo desde lo que he trabajado, no. Bueno, ¿alguien más tiene alguna? Ah, bueno, antes de que se me vayan, es que qué pena, se me olvida contarles. El Sistema Nacional de Bibliotecas, en este momento, nosotros hemos creado un curso virtual para ustedes desde acá, desde la CI Manizales, es decir, es un producto del grupo de formación de usuarios, muy bueno, muy completo. La idea es que ustedes lo hagan, ¿sí? No tiene un tiempo determinado de inicio y para culminarlo, ¿sí? Pues tienen toda la libertad y la autonomía de manejar su tiempo, ¿sí? En la medida de sus posibilidades pueden irlo trabajando. ¿Cómo se accede? Lo pueden hacer a través del sitio oficial de las bibliotecas. Es un curso muy didáctico, tiene videos y ayudas educativas que les va a permitir a ustedes desarrollar competencias en el uso, evaluación, en el acceso, uso y evaluación de la información. ¿Sí? Entonces acá en formación, curso virtual, entonces aquí aparece pues toda la parte de información del curso. Y acá más abajito da la opción de inscripciones aquí. Sí, se ve muy pequeñito, pero ahí está. Entonces, cuando ustedes ya accedan con el usuario y la clave a la plataforma Moodle, le dan en la opción automatricularse y listo, ya quedan matriculados y pueden ingresar las veces que quieran, cuando quieran, a la hora que quieran. No está sujeto, como les dije, a ningún horario específico ni a días específicos, sí, está abierto para que ustedes lo puedan desarrollar. La idea es que ustedes, pues, como les dije inicialmente, puedan adquirir esas competencias para acceder, evaluar y usar la información. Es muy bueno, de verdad que se los recomiendo para aquellos que no les gusta leer,
Entonces pueden ver el video y hay algunas otras ayuditas educativas que les va a servir mucho. Sandra, muchísimas gracias. ¿Hay algunas preguntas? Espere, miremos a ver acá si hay preguntas. Sí. Muy buena pregunta. Pues sí, por ahora sí, pero estamos como, pues se está como gestionando la posibilidad de que otras personas externas puedan hacer el curso. Sí, esta pregunta ya nos había surgido en otras charlas y sí, por ahora pues solamente por el dominio @unal.edu.co, porque porque como es por acceso por la plataforma Moodle, sí, entonces la idea es habilitar una opción de invitado para que otras personas también lo puedan hacer. El curso permite asistencia a egresados de la UNAL, totalmente, claro, porque ustedes tienen el correo de la universidad y pueden acceder a la plataforma Moodle. La licencia de la base de datos Web of Science está vencida totalmente. ¿Para cuándo se puede demorar cuánto se puede demorar la activación? Quisiéramos que fuera pronto, pero eso depende del nivel nacional. Sí, nosotros no manejamos esa parte de las suscripciones, eso lo manejan directamente desde el nivel nacional, la persona encargada de bases de datos. En la medida que se vayan habilitando los recursos, se les va a estar informando, ¿sí? Por ahora solamente les puedo decir que hace poquito nos habilitaron IEEE otra vez, pues porque también se trabaja mucho con ella acá. Quisiéramos tener Web of Science, de verdad que sí. Los videos, sí, ya están cargados en la cuenta de YouTube. Nosotros tenemos una cuenta de YouTube que se llama Formación Manizales y ahí pueden ver los videos del curso virtual. Ahí están toditos. Sí, claro que sí, ya les dejo el link del curso de la biblioteca de forma directa para que ustedes puedan acceder. Ahí se los dejé en el chat. Pues de María del Pilar, no sé, además que tiene más talleres, pero de biblioteca, en la agenda de formación tenemos otras capacitaciones pendientes. Están cordialmente invitados, se les va a hacer divulgación, difusión por el postmáster y por las páginas, por los sitios web de la biblioteca para que estén pendientes al respecto. Sandra, muchísimas gracias. Es con mucho gusto. Es que aquí hay una pregunta. ¿Hay alguna forma de solicitar un libro físico de alguna de las 3 bibliotecas? Por ahora no, porque no nos han autorizado retorno a la biblioteca. Nos encantaría estar allá, o en mi caso, me encantaría estar allá, pero todavía no nos han autorizado el retorno. Recuerden que no depende solo de nosotros, también depende, a nosotros también pues hay personas que nos dirigen, no solo ellos, sino que también depende de la territorial de la salud, de la Secretaría de Salud, o sea, es una... Y si está electrónico, tendríamos que ver si está electrónico. Si quiere, mándeme el título a mi correo y yo le colaboro haciendo búsqueda y le informo si está electrónico o no. Y el video de la sesión será enviado a los correos, sí, ¿cierto, María del Pilar? Ya voy a responder esas 2 preguntas. Bueno, con respecto a la pregunta de Hasblady, tendremos una última sesión, sería la 7ª, titulada ¿Cómo abordar la producción de textos académicos en lengua extranjera?, la cual se realizará el 25 de noviembre a las 2 de la tarde. Nosotros les enviaremos la invitación. Y con respecto a la grabación, si ustedes se inscribieron y recibieron la invitación, tienen la grabación en su calendar. Si por el contrario ingresaron directamente a través del enlace del Meet, me escriben un correo y con mucho gusto yo los agrego a esa grabación para que puedan tenerla. Sandra, muchísimas gracias por tu participación, por esta excelente charla y gracias a todos por el interés, por sus preguntas y por participar activamente en esta sesión del taller permanente. Nos vemos entonces el 25 de noviembre con la 7ª sesión, 7ª y última sesión de este semestre, cómo abordar la producción de textos académicos en lengua extranjera, parámetros generales.
Y antes de que se me vayan, no olviden, a vuelta de correo les va a llegar la evaluación del curso, ¿sí? Pues porque también hay cosas y aspectos que debemos mejorar. Entonces, para que por favor evalúen el taller de hoy. Muchas gracias por la atención. ¿Sí? Muy amable. Por favor, completar el formulario de asistencia para enviarles la guía resumida Normas APA séptima edición y la presentación que Sandra nos compartirá amablemente. Muchísimas gracias a todos. Feliz tarde. Bueno, hasta pronto, que estén muy bien.